otra vez. Bien, continuamos ahora, Revista 110. Ya tenemos con nosotros al ingeniero José Israel Cuello, quien vamos a iniciar hoy analizando el tema de los reporteros improvisados y el tema como él nos lo ha planteado, la pela en televisión, que son los reporteros espontáneos. ¿En qué consiste esta situación? Quería pedirle a José Israel. Buenos días, José. Buenos días, no estoy oyendo bien. Te quiero pedir que dos temas que he traído para que tú lo desarrolles, te lo voy a pedir juntos para que lo desarrolles despacio. Solamente esos dos. Uno es el que aquí se usa mucho, el que malo es el que dice las cosas y no el que las hace. Pero también la prensa a veces le da más importancia al criminal que a la víctima. Es decir, un asesino mata a una niña, pero lo importante para la prensa es el asesino y no la pobre niña. Y lo otro es, José, el tema eléctrico, para que el tiempo que te vas a tomar después de el problema de la prensa, el tema eléctrico y los generadores, ¿qué importancia tú le das a la corrupción y a la presión que están haciendo los generadores para que el proyecto termine de extinguirse? O inclusive le sacan la alfombra al proceso y dicen fuera Odebrecht y fuera los consorciados. Entonces, yo dejé de entender, como tú tienes la tranquilidad del hogar y del retiro, tú puedes analizar mejor esas cosas. Sí, realmente hay una cantidad de problemas que abruman la discusión en el país. Sigue con él, que voy a... El primer tema que tú me planteas es un problema de responsabilidad de la difusión de los acontecimientos. Con asombro se puede ver en la televisión una y otra vez, en uno y otro canal, la reproducción de una pela a una niña que no tiene ni 6 años por el tamañito totalmente desnuda, con la espalda ya llena de llagas y de sangre. Y se presenta eso como un espectáculo de una crueldad realmente penosa. Pero en ningún momento el camarógrafo de esa operación, que debe ser un aficionado, que se lo facilitó a un canal o a otro y se ha ido reproduciendo, presenta la cara de los responsables de tal atrocidad. Porque la denuncia debe ser esa, no la espalda de una niña herida por un maltrato de sus tutores o de su padre o de sus abuelos o de quien sea. Con los elementos que hay ahora de recopilación de informaciones y su facilidad para transmitir lo que no debe limitarse, las limitaciones debe establecerlas cada quien que la difunde. En este caso no solamente tenemos uno que recibió el documento y lo hizo público a pesar de sus fragmentaciones y de la ausencia y el señalamiento del responsable de lo que se está haciendo. Porque lo otro es un espectáculo cruel de una tortura de una niña, que es muy frecuente, pero que no se corrige si no se le pone el dedo en la frente al responsable del hecho. Cuando un padre recurre a un método de esa naturaleza, indica que no sabe administrar sus emociones y que es incapaz de razonar y de someter a la niña a sus tutorías, a su educación, como corresponde, sin necesidad de la violencia y mucho menos de una violencia de tal magnitud y de tal crueldad. Pero lo que más asombra es que uno lo ve una y otra vez en los canales que reproducen lo que un primer canal, que no sé cuál fue, hizo en algún momento. Volvamos al sistema eléctrico. Yo insisto que PLDistas y PRDistas, que han sido los que han transformado el sistema eléctrico dominicano,
y que son responsables de su expansión y de sus defectos. Deben defender y discutir alrededor de lo que son sus logros y reconocer lo que fueron sus errores. Pero al mismo tiempo que se mira al pasado y que se enjuicia el pasado y el pasado inmediato, que incluye los elementos de corrupción, el país tiene que pensar en dónde va a instalar los kilovatios que se necesitan al término de este año o de este gobierno, y en la necesidad de que se establezca que se haga una licitación de compra de energía a tiempo para que quien gane ese concurso pues tenga tiempo para buscar los financiamientos, definir la tecnología en la oferta y al mismo tiempo desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Lo de Odebrecht debía durar un tiempo y duró el doble del tiempo. Y todavía está arrastrando reclamaciones de cierre de contrato cuando ya la empresa no existe. De manera que el tema principal que el país tiene ahora mismo, el más importante, es la definición de la tecnología que debe tener la nueva inversión grande que se necesita para los próximos años. Y seguir remendando lo que a duras penas se mantiene. Seguimos sufriendo apagones, estamos convencidos de que en nuestra vida no viviremos sin apagones. Ojalá la generación que nos suceda pues pueda algún día salir de esa tara, de esa barbaridad, la que condujo una precipitada nacionalización del sistema eléctrico por parte de Trujillo, que fue muy aplaudida, pero que lo único que ha dado a partir de entonces ha sido un servicio malo. Nunca un servicio bueno, nunca un servicio estable, nunca un servicio a los costos naturales que debe tener. De formación de costos que se producen incluso fuera del sistema propiamente dicho, porque aquí se ha concentrado las pérdidas del sistema en la distribución. Y la distribución no solamente es ineficiente como conjunto, sino que además es ineficiente por el exceso de burocracia que se ha concentrado en las empresas distribuidoras. Por el hecho de que se hizo un concurso de distribución, una empresa española ganó 2 de las 3 opciones y luego paladinamente dijo que no podía seguir y el gobierno le pagó por renunciar a las obligaciones que había asumido. Usted renuncia a las obligaciones que asumió, usted debe indemnizar al que le otorgó el contrato. No, simplemente el gobierno le pagó, el gobierno de entonces. Bueno, pero esos son problemas de discusión sobre el pasado. Como sobre el pasado, probablemente hay que pensar en el proceso a los encartados alrededor del caso de Odebrecht, porque como dijo la actual Procuradora General de la República en un momento memorable, el enjuiciamiento estaba lleno de vicios que conducían a la nulidad. Realmente cuando Temístocles Montá admitió frente a un juez que él había recibido sobornos de Odebrecht y de otras muchas empresas, pero no para él, sino para su partido. Eso fue dicho ante una cámara de televisión en un tribunal frente a un juez. Ahí mismo debió abrirse un expediente alrededor del comportamiento de ese partido, del manejo de sus relaciones contractuales, cosa que es conocida de todos los partidos, que es una costumbre normal y aceptada de que los partidos reciben dinero de las empresas beneficiarias de sus contratos, sean adquiridos legítimamente o sin los requisitos de la ley. Unos son más baratos probablemente que otros, pero en definitiva es delictuoso la práctica del Estado extorsionar a las empresas contratantes
con solicitudes de dinero para fines de sus campañas y de otras bellaquerías, simplemente porque tiene una contratación con el Estado. Esos son problemas que hay que corregir, pero para mí entender, el principal problema del sistema eléctrico hoy es hacer ordenadamente un concurso para suministro de energía, no sé de qué nivel, pero debe ser mayor que el de Punta Catalina, porque están acumulados déficit de proyección del consumo, sobre el consumo, que con el crecimiento impresionante que hasta la pandemia tuvo el país, el más grande de toda América Latina, sistemático, acumulativo, pues debe ser de una dimensión mayor que lo que satisface o puede satisfacer Punta Catalina cuando tenga un suministro estable. Ese es el problema más grande. El resto es discutible, es necesario que se discuta, es necesario que llegue a los tribunales, pero en el caso de Odebrecht, que es el principal culpable del soborno y el manejo de sus relaciones con el país, esa empresa se declaró en quiebra y someterla por otra cosa es un poco ilusorio. Habrá que ver si hay un recurso para someter al Estado brasileño como tutor de la empresa en su acercamiento al país. No sé, no soy abogado y líbreme Dios de serlo. Pero el tema es que el proceso comenzó viciado cuando se aceptó que los pagos a Rondón eran las referencias del soborno. Meses después de la aceptación por parte del Estado de esa validez, la propia empresa reconoce que reservaba el 22% de los contratos para esos fines. Si reservó en su contabilidad el 22% de los contratos para esos fines, o los pagó en sobornos o se quedó con ellos. Y eso es una sobrevaluación del contrato, que también es delictuoso. De manera que alguien es responsable de la pérdida de ese 22% en las contrataciones con Odebrecht. Esos son más de 2.000 millones de dólares que según la ley permiten una reclamación por el doble. No 92, que multiplicado por 2 da 184. No, son 2.200 y pico millones de dólares. Es el 22% de todo lo que Odebrecht contrató con el país. Y probablemente pueden aparecer más números, pero no menos. La discusión que se tiene ahora sobre la validez de las liberaciones definitivas de algunos que fueron encartados inicialmente en el proceso de Odebrecht son resultados de un expediente mal hecho. Ahí se metió gente que no tenía que mencionarse en esas situaciones, simplemente por su actitud política, por hacer de alguna manera común. Aquí nos unimos todos y vamos a hacer un cóctel de acusados y a ver qué pasa. En definitiva, lo que ha anulado el proceso. ¿Se podrá abrir el proceso otra vez de manera seria, de manera mesurada, de manera buscando la justicia y no la política? Habrá que ver. ¿Podrá reclamarse frente a Brasil la deuda, el compromiso que hizo una empresa con el patrocinio de su gobierno? No sé. Pero hay que barajar esas ideas. De todas maneras, lo principal es un concurso de compra de energía bien hecho, como resultó ser aquel que ganó AES y que conllevó que el país tuviera energía con gas natural, que se introdujera un elemento nuevo en la producción energética en el país, menos contaminante, más barato en el costo básico, y que permitió que hoy muchas otras empresas que eran una ñáñara en el presupuesto nacional,
por contrataciones cerradas, se convertirán en empresas Sí. productivas, A transformando eso es que su estoy. producción a gas natural, cosa que no vale de ninguna manera a esta altura del juego en el caso de Punta Catalina, porque lo que hay que hacer ahí es buscarle uso a los residuos, Bien, así sea en fábricas de bloques de patio, bien. para Ingeniero, decir sí, una idea elemental. hay que sacarle provecho. Ingeniero, es un tema de mucha actualidad el de los presupuestos, deuda e impuestos, y queríamos saber su evaluación con respecto a todo esto que se ha hablado en estos últimos días. Los impuestos que están encubiertos en el presupuesto nacional, Ujú. Los impuestos, cómo el gobierno va a conseguir todos esos recursos que se propone, si esos, se habla de unos impuestos que han sido controversiales, que se han convocado marcha y todo eso, y la validez que podría tener la venta de acciones de empresas del Estado. el gobierno ha presentado un presupuesto cuyos detalles no conozco, pero cuyos elementos fundamentales se han discutido ya en la prensa, en que solapa lo que podría pensarse que es una reforma tributaria. Realmente, desde que se inventó el ITEVIS, que normalmente se propuso como IVA, pero no fue, IVA con un B corta, está jugando con la fonía. Lo presentó el presidente Guzmán y luego lo aprobó el presidente en el gobierno del presidente Jorge Blanco, con otro nombre, pero la misma cosa. Desde que se inventaron ese atrabanco, el gobierno le cogió gusto a cobrar impuestos indirectos, porque eso no trae protestas iniciales, pero después un costo en el consumo diario que afecta por igual al que consume mucho que al que consume poco, al que tiene consumo suntuario como el que tiene consumo precario. Y eso de colar impuestos de ese tipo en un momento como este, en que naturalmente la pandemia, como toda transformación, excepto el crecimiento económico, se distribuye de una manera absolutamente concentrada. Me parece que es equivocado. Es un gobierno nuevo que tiene que enfrentar muchos problemas, pero ese presupuesto no puede de ninguna manera manejarse así. El presupuesto tiene ahora una estructura distinta a los presupuestos anteriores, porque el peso de la deuda externa es importante, es más importante que nunca. Estamos hablando de una deuda externa que ya alcanza a más del 50% del Producto Interno Bruto y hay que manejarla con más delicadeza. Pero en un ambiente internacional de bajas tasas de interés que puede durar muchos años, porque todos los países están interesados en resolver la pandemia a base de papeletazos. Tanto es así que el país más desarrollado del mundo no le tiene pena a ser el país donde hay más muertos, donde hay más casos detectados. Bien. José. Tal vez los casos detectados sean resultado de una eficiencia Oye, médica mayor, pero los muertos son resultado de una ¿cuál es el tema? deficiencia en el comportamiento médico que no involucra al presidente Trump, por ejemplo. Estados Unidos está hablando de 210 o 210 Sí. mil muertos, una Bien. cantidad en términos absolutos mayor que nación alguna haya registrado. Bien. José, me preocupa, porque yo te acumulo muchos temas en un tiempo corto. Y realmente lo que merece y lo que pide la gente es que tú trates más temas todos los días, no 2 días a la semana. Yo te atropello, tú me perdonas porque tú me perdonas siempre, pero te quiero pedir el último tema de hoy. No es de la corona española, sino de algo que yo viví. ¿Tú recuerdas
por qué le dicen a los cobradores ingleses? Porque generalmente cuando una cuenta se hacía difícil de cobrar y era de un exportador de Inglaterra a Santo Domingo, quien te visitaba era la embajada de Gran Bretaña y cobraba a nombre de el cliente que embarcaba la mercancía, porque a veces se daban créditos, carta de crédito, 60, giro a la vista, muchísimas formas. Y se caracterizó por cobrar las deudas que los comerciantes dominicanos se atrasaban. Y por eso decían, caramba, pero tú cobras más que un inglés. Y le pusieron inglés a los cobradores. En esta época, José, ¿cuál es la función o cuál debe de ser la función en que hay tratados de libre comercio, movimientos turísticos, mercados que nos compran más de los que nos venden, mercados que nos quieren vender obligados sus productos, que quieren condicionar? Por ejemplo, yo tengo una experiencia en salud en que te prestan dinero norteamericano si tú compras equipo norteamericano. Te prestan dinero español si tú compras equipo español, que es justo. Ahora, ¿cuál es tu visión de un embajador, de un diplomático ahora, en el siglo XXI? Bueno, depende de qué país represente. Un diplomático dominicano tiene que vender lo que la República Dominicana vende o puede vender. En el caso de hoy, es más importante vender el turismo que vender el azúcar, o que el café o el cacao, pero no son excluyentes. Probablemente hoy el mango tiene más perspectivas de crecer que el café, donde nos hemos convertido en compradores, en importadores, como consecuencia de una pandemia agrícola. La roya le cayó al café, no se atendió a tiempo el proceso y hay que renovar todos los cafetales. Y esa idea para el nuevo ministro de Medio Ambiente, porque la repoblación forestal que hay que hacer como principal elemento de la recuperación de la capacidad energética en las presas y de la reducción de acumulación de sedimentos en ellas, debe contemplar una extensión de las siembras de café que no sean afectadas por las plagas que ya se conocen. De manera que un diplomático dominicano no puede salir a vender un café que no existe. Tal vez puede hacer una diligencia por un café más barato. De todas maneras, un diplomático dominicano no es igual que un diplomático inglés, o que un diplomático americano, o que un diplomático español. Cada quien tiene su tarea y además en el tiempo esas tareas varían como consecuencia de las variaciones en la producción de cada quien, en la oferta de cada quien y en las necesidades de cada quien. Hoy el diplomático dominicano debe saber que con un endeudamiento externo superior al 50% del PIB, el problema financiero es un problema que debe manejarlo todo el cuerpo diplomático dominicano, atento a las opciones de financiamiento que pueda encontrar en su sede, donde tiene su responsabilidad de trabajo. Al mismo tiempo, el Estado tiene que manejar el problema de la deuda y sus opciones. Se está hablando mucho, por ejemplo, ya aparte de la trampita de crear impuestos indirectos a través del presupuesto, se está hablando también de la posibilidad de vender activos productivos del Estado. O sea, es lógico que el Estado venda los activos que no le producen, salga de hierros que conducen, como fue la Corporación de Electricidad, tiene su lógica para ver si esos activos se ponen a producir, le dejan dinero a quien los asuma y a sus socios, que en ese caso quedó como socio minoritario del Estado, pero no es para venderlos como chatarra otra vez, de ninguna manera. Si eso está produciendo y hay posibilidad de conseguir dinero prácticamente a intereses subsidiados,
porque cero interés es ajeno a la realidad económica que de alguna manera crece. Pero si no crece el valor del dinero, te están regalando el dinero. Es posible producir con él para pagar sin necesidad del compromiso de intereses. Ahora bien, ¿por qué han variado los ingleses que cobran? Porque ha variado el poder mundial. A partir de la revolución industrial, que fue concomitantemente con el fin, con el fin de la guerra napoleónica, el poder europeo pasó a manos de Inglaterra y se convirtió Inglaterra en la sede del dinero. El primero que llevó la noticia de la derrota de Waterloo de Napoleón a Londres fue un banquero, familia que todavía está en la hegemonía mundial de la banca, como consecuencia de la agudeza de ese señor que se enteró de la derrota de Napoleón y dijo, ya perdió el hombre, y convirtió a Inglaterra como la base financiera del mundo. Eso se comenzó a transformar en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos fue decisivo en el final de ella, y se conformó cuando tras la Segunda Guerra Mundial, donde también fue decisiva su presencia, pero además su producción. El país que ganó mucho dinero en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, y ganó mucha experiencia y ganó mucho desarrollo industrial y mucho desarrollo económico, y se convirtió ya no solamente de hecho, sino de derecho, como en la cabeza mundial de las finanzas. ¿Por qué de derecho? Porque las instituciones internacionales que se crearon como consecuencia de esa configuración del poder mundial están en manos de ellos. Todos los elementos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas sus derivadas están en manos, bajo el control, bajo la tutela de los Estados Unidos, que cuando se retiran, porque no le hacen mucho caso o tratan de independizarse de sus mandos, sencillamente hunden las instituciones. Ya lo hicieron en la UNESCO, están amenazando con hacerlo con la Organización Mundial de la Salud. Ellos juegan hoy o me dan baraja o rompo la mesa. Y rompen la mesa. Bien. José, hay otros temas. Hay otros temas sobre diplomacia que quizás planeemos para el próximo programa, porque ahora mismo yo quiero saber si los diplomáticos tienen que seguir una línea de sus gobiernos, porque aquí dicen, este gobierno está quebrado, aquí la delincuencia es lo que es la corrupción más grande del mundo. Entonces, ¿cómo esa persona puede hacer un buen trabajo de un país que está desacreditado? Tampoco puede hablar bien de un país que está desacreditado. Y lo otro es, todo depende del embajador, José. Tú recuerdas una vez que Trujillo ponía personas de gobernadores en Elías Piña, y esos gobernadores hicieron historia, y todo el mundo recuerda que el Jotincuri, que José Subero, que Monclú tuvieron en Elías Piña. Y hay países, por ejemplo Rusia, a mí me parece que nosotros no le estamos sacando provecho a Rusia. A mí me parece que la misma Cuba tiene que estar importando algo y nosotros no le vendemos nada. El caso de las relaciones de Cuba es un caso muy particular, porque desde que Machado cayó del poder en los años 30, creo que fue en el 34, Trujillo acababa de subir al poder aquí y vino para acá. Desde ese momento, las relaciones entre Cuba y la República Dominicana han sido, en la medida de lo posible, relaciones entre los pueblos, pero enemistades entre los gobiernos. Batista cae el 1 de enero de 1959. ¿Para dónde coge? Para Santo Domingo. Sube Fidel Castro. O sea, y muere Trujillo el 30 de mayo del 61. El país pasa a ser dominio estratégico de Estados Unidos por razón de que Cuba se le fue de las manos y buscó una independencia arrimado al poder posible, que era la Unión Soviética. José,
tenemos... Entonces, en esas condiciones, tenemos que desde el 34 que Machado aterrizó aquí, hasta hoy, las relaciones entre la República Dominicana no han sido racionales, sino como el resultado de imposiciones externas. Y sus embajadores igual. Los cubanos mandan aquí un G2, un seguroso, y de aquí mandan un amigo de Cuba. Bien. Y eso no es para tener, esas relaciones no valen. Eso no tiene sentido. Aquí hubo un barco que iba semanalmente, cruzaba semanalmente de la costa norte a Santiago de Cuba. En los años 30 todavía existía eso. Hace años, de todos esos años, que eso murió y que no tiene capacidad de recuperación por ahora. Porque además, la capacidad marítima dominicana prácticamente carece de iniciativa. No tiene cómo retomarse si no es dando un salto nuevo como consecuencia de admitir que la posición geográfica es el elemento a desarrollar de cara al futuro del crecimiento dominicano. Bien, José. Dejamos el tema porque todavía se quedan cosas de los diplomáticos. Gracias. Vamos a ver qué tú nos quieres recordar. Sí, cómo no. Siempre tienes que tener pendiente. Tú no has ido al siglo XXI, ¿verdad? Tengo que ir. Tengo que ir el combo completo, doctor. Tú tienes cualquier humano, universal, Senasa, contributivo. Ojo, oído, nariz, boca. Todo sin hospitalización. ¿Y hay urólogo? Muy bien. Adelante. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI. Aceptamos los seguros humanos, Universal, PALIC y APS. También el SENASA subsidiado. ¿Qué es lo que tú dijiste, ojo, qué? Es que si hay ojos, oídos, sistema respiratorio, urólogo. No, te voy a decir. El Caribe decía, el Caribe oye, ve y dice. Sí. Pero el gran poder de Dios, que es una hipotalita que anda por ahí, lo ve, lo oye y lo escribe. Todo, y entonces está el de ojo de Dios, así que mira a todo el mundo. Sí. Los dos son poderosos, el Caribe y el gran poder de Dios. Ese cuadro me daba miedo a mí, el cuadro del gran poder de Dios. Sí. Yo todavía no... No, porque, doctor, ¿por qué yo relacionaba? Yo no sé por qué en el subconsciente mío ese cuadro se relacionaba como con Vincho Castillo antes. No, mira, yo tenía, no, esa es la mano de Dios. Sí. Lo de Vincho era la mano de Dios. Esperamos que el doctor ya la semana que viene esté en la respuesta. Quiero decirte que yo tenía dos dudas, el gran poder de Dios y San Miguel. Yo creía que eso eran dos santos del sincretismo, es decir, que no eran de la Iglesia Católica. No. Y el otro día me encontré en la Iglesia Mercedes con el diablo matando, ¿cómo es? Con San Miguel matando al diablo en la iglesia, digo yo. Pero es de la Iglesia Católica. Sí. Y el diablo está en la Iglesia Católica y lo están matando. Y Belcán, sí. Belcebú. Sí. Señores, vamos entonces en corto tiempo, son 20 minutos que tengo, quiero decir lo siguiente. Yo quiero decir que en los últimos 50 días nosotros hemos tenido dificultades para conversar con ustedes. Uno, nosotros tuvimos afectados más de 25 días fuera del aire con el coronavirus duro. Segundo, pusimos nuestro comentario muy temprano y a pesar de que la revista repite, como la gente se ha integrado mucho al trabajo, le es difícil enganchar a las 7 de la noche o a las 11 de la noche en Carivisión. También yo quise realmente bajar el tono porque es natural que yo, si durante el último año estuve propugnando por una candidatura que no fue la que salió beneficiosa,
Pero si ustedes notan, nosotros no teníamos un problema con Luis Abinader. Lo que pasa es que nosotros conocíamos y conocemos, y se lo vamos a decir, los compromisos que hizo Luis Abinader, en la que no estoy seguro que participó Hipólito Mejía. Y a mí eso me preocupó y me sigue preocupando. Y me preocupa mucho. Y quiero decirle una cosa, se lo voy a repetir mucho, porque son 4 años que vamos a pagar ese precio. Así como ustedes oyeron que nosotros queríamos a Danilo y después encontrábamos que en medio de una crisis, la continuación del mismo gobierno iba a ser más suave la cosa, porque cruzando el río no se cambia de caballo, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Cuando se habló de posposición, yo me trancé hasta por diciembre. No, pero no se le puede dar un día más a los ladrones. Bueno, está bien, se paga ahora el precio de eso. Yo no me voy a justificar, pero quiero decirle que cada día me veo más obligado a decir lo que nosotros sabíamos desde el momento en que Leonel Fernández tuvo problemas con Danilo Medina, que hace mucho, y decidió no irse, porque él entendía que él no debía de irse. Y yo también creo que un hombre que gobernó 12 años, presidente del partido 20 años, no tenía por qué irse, el que tenía que irse era el otro. Entonces, hoy escribe en una página del Listín que en el día de hoy se cumple 1 año del fraude colosal. Fraude en que él tiene muy poca diferencia con el candidato Gonzalo Castillo. Fraude que él perdió porque quien ganó fue Danilo. Y él desacreditó su militancia diciendo que se vendieron a Danilo porque fueron los PLDistas que votaron en la primaria, en la convención. Y yo pregunto, doctor Fernández, y en Juan Dolio, en el 2015, cuando usted decidió apoyar forzado, y que en ese momento debió irse del partido, la reelección de Danilo, ¿cuándo se cumple un 4º aniversario que usted perdió porque Danilo logró su reelección y se la impuso y usted tuvo que aceptarlo? Otra, la reelección de ahora. ¿Por qué usted estuvo corriendo por todas partes, marchas, visitas al Congreso, presiones a los legisladores, acusaciones, buscar poder extranjero para impedir la reelección de Danilo y después la habilitación de Danilo? ¿Y cuándo se cumplen 10 años de que el señor Félix Bautista le entregó 2 millones de votos? ¿Dónde están esos 2 millones que no votaron ahora en el 2020, ni votaron en la convención? Esos 2 millones, ¿dónde están, doctor? Ya no le hable más pendejada a este país, porque aquí no somos tontos. En muchas cosas usted tiene razón. Usted sabe que usted tiene razón. Danilo tenía su tiempo, y el tiempo de Danilo fue 2012, 2020, y usted lo interrumpió 2020, 2024. Eso es todo. No insista en cosas que no le lucen. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es muy serio. Y se trata de que yo tengo que pedirle excusa a muchos leonelistas y personas que me increpan mi posición. Y quiero decir, yo los entiendo a ustedes. Porque el que tiene y cree en un líder
porque le conviene. Puede que haya sido empleado y Danilo lo votó. Puede que esté en una posición económica muy buena y que era un salta para atrás y ahora es todo un empresario. Era un suplidor, porque antes los suplidores no iban a concurso, no iban a licitación. Y hoy es un poderoso. Y puede ser que sea un empleado que él lo haya hecho y le haya pagado $1 millón de pesos mensuales durante 3, 4, 5 años. Y eso enriquece a una persona. Todo eso yo lo entiendo. El que cree en un líder porque le conviene y porque cree en él, como la gente creía en Balaguer. Balaguer era el más odiado, pero tenía gente que decía que es lo que más se parecía a Dios. Y Balaguer no era un flycito. Otra cosa, el que se va a casar, el que va a comprar un carro y el que quiere ser candidato presidencial, así como el que cree en un líder, no lo aconseje. No lo aconseje, llévele la corriente, que esa gente no cambian de posición. Entonces, esas personas ahora están medio dudosos, pero le voy a quitar las dudas. Si usted quiere acercarse, no le va a gustar el PLD esto, pero es lo que yo, no lo que yo quiero, sino lo que yo quiero. Yo quisiera que habiliten a Danilo, pero ese Congreso no lo va a habilitar en estos 4 años. Por tanto, en el 24 Danilo no es candidato, ni será candidato. ¿Quiénes son la gente que suenan para el 24? Para el 24, si usted se quiere meter en una candidatura que va a ganar, métase con Leonel. Leonel posiblemente, o él o el que él ponga va a ser el presidente. ¿Por qué? Porque él tiene un pacto no firmado con Luis, que yo lo dije aquí, y los que nos oyen todos los días saben perfectamente que aquí se ha dicho, te voy a hacer presidente. Y tú sabes bien que nadie le gana al PLD si todos nos unimos. El PLD con el gobierno, con Danilo, con Gonzalo, con todos los cuartos que tenemos, tú no le ganas. Porque la sociedad civil y los generadores, los ricos, eso tienen cuartos pero no tienen votos. Pompeo no vota aquí. Entonces, te voy a hacer presidente. ¿Y cómo? Te voy a dividir el PLD. Espérate. ¿Y qué yo tengo que hacer? Sencillo. Tú vas a gobernar 4 años solamente. Vas a gobernar 4 años solamente. Y en el 24 voy yo. Si lo acepta, divido el PLD. Y ese es lo que nosotros dijimos aquí, te voy a hacer presidente. Y mucha gente no le puso atención. Eso es lo que está pasando aquí. El PRM se fundó para destruir al PRD. Y como el PRD se fue entero para el PRM, casi en su totalidad dejó a Miguelito nada más peleando con Guido, se dedicó. Danilo hizo un pacto porque quería las siglas, por si acaso. Se dedicó a buscar el poder en un segundo intento. Luis perdió en el 16, pero ganó en el 20. Lo mismo está pensando, lo único que a Leonel no se le dio, porque tardó mucho en dividirse. Pero Leonel pensaba que desde que él declarara la fuerza del pueblo, el PLD entero se iba a ir con él, pero los PLDistas estaban en el poder y el PRD no estaba en el poder cuando hubo la división. Y se quedó con un 3%, más un grupo que votó también por Luis, pero no por la fuerza. Entonces, la fuerza se fundó para destruir al PLD, como el PRM se fundó para destruir el PRD. Y como el PLD se fue solo con un 3%, el PLD parece
que va a lograr, igual que el PRM, en un segundo intento el poder. Eso es lo que se perfila. Ahora yo me pregunto, ¿y esto es tan sencillo como yo me lo estoy pensando? No. ¿Y qué tú vas a hacer con Carolina? ¿Qué tú vas a hacer con Hipólito? ¿Qué tú vas a hacer con Furcal? ¿Qué tú vas a hacer con el PRM? ¿Le va a decir que voten por Leonel? No lo puede decir. Le va a decir a el amigo Juan Vicini y David Collado que se dejen esto para el 28, porque él es joven. Yo no estoy seguro que esa gente esperen. Y después me puse a pensar, Leonel Fernández tenía un grupo que no era afecto porque el doctor Fernández creó un grupo económico de él, que yo no lo puedo mencionar entero porque no quiero problemas con amigos. Pero usted tiene que la fuerza del pueblo está con él, 3 gatos. La Fuerza Nacional Progresista, una calidad humana excelente, que creen en Leonel porque Leonel le ha dado oportunidad. El BIS sigue con Leonel. Telemicro, 4 y como 50 emisoras de radio. Cuando Leonel pite, van a responder. El bloque de senadores de él y el bloque de diputados. Y los generadores. Un sector del PLD se va a ir cuando ya no son poder, ya se pueden ir con Leonel. Un sector del PRM, cuando vea que ellos no tienen un candidato que le gane a Leonel. Y no quiero decir los nombres, porque son amigos, pero no hay ningún grupo económico importante que va a ser la oposición que le hicieron a Danilo. ¿Ustedes creen que Pepín va a permitir lo que permitió con Juan Bolívar contra Danilo y contra Gonzalo? Y a favor de Luis. No es aliado porque Pepín no necesita gobierno, pero no le importa que Leonel sea presidente. Igual que el grupo de Santiago, no le importa que Leonel sea. Hay inclusive un grupo que es socio de Leonel. Los contratistas. Félix Bautista. Félix Bautista es uno de los activistas políticos con más recursos que nunca ha tenido vacaciones. Ha ayudado a muchos PLDistas siempre. Y cuando él pite, le van a responder. Fíjate que él se tardó. Mira, hasta Margarita se arregla con él, políticamente. Igual que hay muchísimos medios de poder que le van a responder. Yo entiendo que lo único que uno quisiera saber es, ya yo me creo que Leonel tiene un compromiso, que Luis tiene un compromiso con Leonel. Lo que yo no sé exactamente, ¿qué compromiso tiene Luis con Guido Gómez? Me dicen que Guido no quiso un ministerio y que es el que va a manejar una de las EDES. Yo no sé si va a manejar lo comercial o el personal. No lo sé. O si le van a tratar de que los organismos electorales le fallen a favor y le entreguen el PRD. No lo sé. Pero a Guido hay que esperar lo que pasa. Entonces, eso es lo que yo creo. Puede ser que los compromisos vayan más allá del gobierno. Ya se sabe que el PRM tiene trabajo por 4 años, lo que alcance. Se sabe que Hipólito tiene el sector agropecuario y las Fuerzas Armadas, 4 años. Se sabe que Vicini tiene a David en turismo, a Macarrulla en la presidencia y ahora en electricidad. Y a Morrison en electricidad. Y posiblemente, si están en electricidad los dos, ahí se va Catalina.
Y participación tiene España, tiene Cancillería, tiene compras y contrataciones. Y quiero ser justo. Están diciendo que educación superior es de participación. No es así. Educación superior, aunque la esposa del ministro es de participación, la razón por la que él es de educación superior no es eso. Quería decir eso porque de eso se va a hablar mucho, se va a hablar muchísimo. Y nosotros vamos a hablar, y ustedes van a ver cómo se van desenvolviendo. Donde primero se va a ver eso es en el tema de la segunda mayoría, que Leonel la necesita que en el Senado le den la segunda mayoría. Si se la dan, ya es un indicio de que lo quieren ayudar, porque realmente la segunda mayoría es el partido que sacó más votos después del PRM. Y el partido que sacó más votos después del PRM es el PLD. Ahora, si se quiere aplicar localmente, se dice, bueno, los senadores del PLD, de Leonel, son más que los del PLD. Y ahí se acaba el problema. Lo que ellos digan, como fallen, como tú quieres. ¿Lo quieres crudo o cocido? Carlos nos tiene unos mensajes. Ah, no, espérate. Hay un problema que ayer Michelle mencionó. Y yo quisiera decir lo siguiente. Miren, señores, aquí se está invirtiendo en turismo. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema. Y las zonas turísticas, usted no puede sacarlas del resto del país. Y cualquier hecho raro que haya en una zona, sobre todo, mire, ustedes saben que aunque sea triste decirlo, Puerto Plata no le fue bien. No le fue bien. Incluyendo a Sosúa y a Cabarete. No le va a ser muy difícil volver a hacer aquel Puerto Plata. Porque con eso de las terrenas, con la cantidad de franceses que hay ahí, lo de Rainieri, lo de Jasuri, lo de Romana con la inmobiliaria, y ahora viene el sur, Juan Dolio y Guayacanes, la misma capital, es muy difícil. Tenemos que tratar ese tema muy. Yo quisiera como invitar aquí a Calzada, Michelle, a ver si Calzada viene un día y nos explica el muñeco de la realidad. Adelante.